Hay un crimen real que nunca fue resuelto. Un crimen tan audaz, tan limpio y tan absurdo, que ni el FBI ni el ejército, ni décadas de investigación lograron cerrarlo. Un hombre subió a un avión comercial, pidió un trago, entregó una nota, cobró $200,000. Y después saltó al vacío. Hasta hoy nadie sabe quién fue realmente. Nadie sabe si sobrevivió. Nadie sabe dónde terminó. Esta es la historia de Amber Cooper. Antes de continuar, si te apasionan los misterios reales, los casos criminales sin resolver y las historias que desafían toda lógica, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y activa la campana. Eso ayuda a que este tipo de contenidos sigan saliendo a la luz. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana. Es un hecho real y sigue siendo imposible de explicar. Estados Unidos, noviembre de 1971, en una época muy diferente a la actual. No existían controles de seguridad en los aeropuertos, no había detectores de metales, no se revisaban equipajes de mano, no se pedían documentos para abordar vuelos nacionales. Cualquier persona podía subir a un avión con un arma, con explosivos, o con un plan cuidadosamente calculado. Ese vacío de seguridad fue exactamente lo que permitió que naciera uno de los misterios criminales más grandes de todos los tiempos. Era la víspera del Día de Acción de Gracias. Los aeropuertos estaban llenos de personas que regresaban a casa para pasar las fiestas con sus familias. Todo parecía normal. En el aeropuerto de Portland, Oregón, un hombre compró un boleto de avión por $20 en efectivo. Nombre registrado en el pasaje en Dan Cooper. Nada parecía fuera de lugar. No levantó sospechas, no llamó la atención. Era simplemente otro pasajero más. El vuelo era el 305 de Northwest Orient Airlines, con destino a Seattle. Un trayecto corto de aproximadamente 30 minutos. El hombre subió al avión, caminó con calma por el pasillo y se sentó en la parte trasera. Vestía un traje oscuro, camisa blanca, corbata negra y zapatos formales. Tenía alrededor de 40 años en apariencia común. Aspecto de ejecutivo. Pidió un bourbon con soda. Encendió un cigarrillo. Esperó a nadie en ese avión. Imaginaba que ese hombre estaba a punto de escribir una página eterna en la historia criminal de Estados Unidos. Minutos después del despegue, el hombre entregó discretamente un sobre a una azafata. Ella pensó que se trataba de un número de teléfono o una nota personal, algo habitual en esos años. No low era. Dentro del sobre había un mensaje breve, directo y escalofriante. El hombre afirmaba tener una bomba y solicitaba que ella se sentara a su lado. Cuando abrió su maletín, no dejó espacio para la duda. Dentro había cables, baterías y cilindros que parecían explosivos reales, suficiente para convencer a cualquiera de que no estaba jugando. El secuestro había comenzado. El hombre no levantó la voz. No gritó, no mostró nerviosismo, en todo lo contrario. Se mantuvo tranquilo, educado, casi amable. Tenía el control absoluto de la situación. Exigió $200,000 en efectivo y 4 paracaídas. Ordenó que el avión aterrizara en Seattle para recibir el dinero. Dejó claro que cualquier intento de engaño terminaría en una explosión. La tripulación informó a la cabina. La cabina informó a tierra. El FBI fue alertado de inmediato. Lo que ocurrió después sorprendió a muchos. A las autoridades aceptaron todas las demandas. El dinero fue reunido rápidamente por un banco local. Se entregó en billetes de $20. Con los números de serie cuidadosamente registrados. En ese momento nadie lo sabía, pero ese detalle se convertiría, años después, en la única prueba física del caso. Los paracaídas también fueron conseguidos, 2 principales y 2 de reserva. El hecho de que Cooper pidiera 4 nunca fue una coincidencia. Muchos investigadores creen que fue una estrategia para evitar sabotajes, obligando a las autoridades a asumir que cualquiera podría tener que saltar. Mientras tanto, Cooper permanecía tranquilo. Bebía su bourbon, fumaba conversaba con la tripulación de forma educada. No parecía un hombre desesperado ni fuera de control. Parecía alguien que había pensado cada paso. Cuando el dinero llegó al aeropuerto de Seattle, Cooper permitió que todos los pasajeros bajaran del avión. No les dijo nada, no pidió discursos. Simplemente los dejó ir. Solo permanecieron a bordo los miembros esenciales de la tripulación. El avión volvió a despegar. Inicialmente, Cooper pidió volar hacia México. El capitán explicó que no era posible con el combustible disponible. Se sugirió Reno como alternativa. Cooper aceptó sin discutir, pero el destino real no estaba en el mapa. Durante el vuelo, Cooper dio instrucciones muy específicas. Exigió que el avión volara a baja altitud, con el tren de aterrizaje abajo y los flaps desplegados. Una configuración totalmente inusual, peligrosa y antieconómica, pero perfecta para una cosa. Saltaron el Boeing 727. Tenía una característica única en esa época. Una escalera trasera que podía desplegarse en pleno vuelo. Hoy esto sería impensable. En 1971, era posible, and Cooper lo sabía. En algún punto de la noche, mientras el avión atravesaba una tormenta, una luz de advertencia se encendió en la cabina.
Indicaba que la escalera trasera había sido bajada. Poco después, se registró una pérdida de presión en la cabina. Y eso fue todo. A nadie vio a Dan Cooper saltar. A nadie escuchó nada. No hubo gritos, ni señales, ni explosión. Simplemente desapareció. Aun cuando el avión aterrizó en Reno, el hombre no estaba. No había rastro de él, no había dinero, no había bomba. No había cuerpo. Solo quedó una corbata olvidada en el asiento. Y una pregunta que perseguiría al FBI durante más de 40 años. ¿Sobrevivió Denby Cooper? ¿O murió esa misma noche en la oscuridad? Cuando el avión tocó tierra en Reno, la incredulidad fue absoluta. Durante varios minutos nadie dentro de la aeronave entendía cómo era posible que un hombre hubiera desaparecido en pleno vuelo, en medio de la noche, sin que nadie lo viera ni lo escuchara. La tripulación estaba segura de una sola cosa: Dan Cooper ya no estaba a bordo. El desconcierto se transformó rápidamente en alarma. En cuestión de horas, la noticia se propagó a todos los niveles de las autoridades. Agentes del FBI, policías estatales y miembros de la Guardia Nacional fueron movilizados hacia la región donde se creía que había ocurrido el salto. Lo que siguió fue una de las búsquedas humanas más grandes y costosas jamás realizadas en Estados Unidos hasta ese momento. Helicópteros comenzaron a sobrevolar zonas boscosas, prácticamente impenetrables. Equipos de búsqueda caminaron durante días entre terrenos empinados, ríos helados, barrancos y áreas rurales casi inaccesibles. El clima no ayudaba en absoluto. Lluvia constante, viento fuerte y temperaturas cercanas a 0 grados hacían que cada jornada fuera más peligrosa que la anterior. A pesar del enorme despliegue, no se encontró absolutamente nada, ni cuerpo, ni paracaídas, ni dinero. La ausencia total de pruebas comenzó a dividir a los investigadores. Para muchos, esa falta de rastros solo podía significar una cosa: Cooper había muerto al saltar. Había caído en algún punto remoto, tal vez golpeándose contra árboles, rocas o agua helada, y su cuerpo jamás fue recuperado. Sin embargo, otros agentes empezaron a sospechar exactamente lo contrario. Pensaron que esa desaparición tan limpia solo podía ser obra de alguien que sabía lo que hacía. El FBI revisó cuidadosamente el interior del avión una y otra vez. Cada objeto fue analizado, fotografiado y almacenado. Lo poco que quedó atrás se convirtió en evidencia crucial: una corbata negra con un sujetador metálico, varias colillas de cigarrillo, un paracaídas de reserva que nunca fue utilizado. Nada más. En la corbata fue archivada sin mayor importancia durante años. En ese momento parecía un objeto trivial, pero con el tiempo se convertiría en una de las piezas más valiosas del caso. Nadie imaginaba entonces que la ciencia moderna podría extraer de ella información que en 1971 era impensable. Mientras tanto, el público comenzó a enterarse de la historia. Los periódicos informaron ampliamente sobre el secuestro, pero cometieron un error que cambiaría la leyenda para siempre. Al confundir el nombre del sospechoso, algunos medios lo llamaron Don B. Cooper en lugar de Dan Cooper. El FBI corrigió el error de inmediato, pero ya era demasiado tarde. El nombre de Denby Cooper sonaba mejor, más misterioso, más cinematográfico. Y así nació el mito. Con el paso de los días sin resultados concretos, el FBI elaboró un perfil psicológico del secuestrador. Concluyeron que probablemente se trataba de un paracaidista experimentado, alguien con conocimientos de aviación, tal vez un ex militar, tal vez un piloto. La forma en la que dio las instrucciones, su calma, su aparente seguridad, todo apuntaba a alguien con entrenamiento. La lógica parecía sólida: saltar de un avión en plena noche, con tormenta, viento fuerte y cargando más de 20 kilos de dinero no era algo que un civil común intentaría, menos aún sin mostrar pánico ni indecisión. Durante ecos, los agentes revisaron listas interminables de paracaidistas, veteranos de guerra, pilotos comerciales y personal militar. Se investigaron cientos de nombres, se realizaron entrevistas en todo el país, se siguieron pistas que parecían prometedoras y otras que se desvanecían rápidamente. Nada llevó a Cooper. El caso parecía condenado a quedar sin resolver hasta que, pocos meses después del secuestro original, ocurrió un hecho que sacudió nuevamente a las autoridades. En abril de 1972, un hombre utilizando un método casi idéntico, secuestró otro avión Boeing 727 excesivo dinero, pidió paracaídas y también saltó desde la escalera trasera en pleno vuelo. Esta vez, el secuestrador fue identificado como Richard McCoy. McCoy era expiloto militar, con amplia experiencia en paracaidismo, había sobrevivido al salto y tenía el dinero en su poder. Todo parecía encajar de forma inquietante. Para el FBI, por un momento, parecía que finalmente habían encontrado al responsable del secuestro original. Pero cuando los testigos del vuelo de 1971 vieron las fotografías de McCoy, fueron contundentes. No era él. Las descripciones no coincidían. Las voces no coincidían. La actitud no coincidía. McCoy fue condenado por su propio secuestro.
pero nunca se logró probar ninguna conexión directa con el caso Cooper. Aún así, su supervivencia tuvo un impacto enorme en la investigación. Demostró que escapar de un avión de esa manera no solo era posible, sino que alguien ya lo había hecho con éxito. La idea de que Cooper hubiera muerto dejó de ser una certeza absoluta. Durante casi una década, el caso volvió a estancarse. Sin pruebas nuevas, sin pistas sólidas y sin sospechosos convincentes, el expediente comenzó a acumular polvo. Muchos dentro del FBI empezaron a asumir que jamás se resolvería. Para algunos, Cooper se había convertido en un fantasma imposible de alcanzar. Hasta que en 1980 ocurrió algo completamente inesperado. Un niño llamado Brian Ingram caminaba junto a su padre por la orilla del río Columbia, cerca de una zona conocida como Tenabaran. Estaban recolectando leña cuando Brian notó algo extraño sobresaliendo de la arena. Al principio parecía basura común, pero al cavar un poco más, encontró varios paquetes de billetes deteriorados, aún sujetos con bandas de goma. El dinero estaba en mal estado, cubierto de lodo, parcialmente desintegrado por el agua y el tiempo. Aún así, era claramente dinero en efectivo. El padre llamó a las autoridades. Cuando el FBI examinó los billetes, ocurrió lo impensable. Los números de serie coincidían con los del dinero entregado a Dan Cooper 9 años antes. Era real en $5,800 del rescate. Habían reaparecido. Por primera vez desde 1971. El caso tenía una prueba física que no provenía del avión. Sin embargo, lejos de resolver el misterio, el hallazgo lo volvió aún más confuso y perturbador. El dinero fue encontrado a más de 30 kilómetros del área donde el FBI había calculado el punto del salto. Además, estaba en la dirección opuesta a la que soplaba el viento la noche del secuestro. Esto desafiaba todas las teorías existentes. Peor aún, análisis geológicos indicaron que el dinero había sido depositado allí varios años después del salto. No había una explicación lógica de cómo pudo haber llegado solo hasta ese punto. Esto abrió una serie de preguntas inquietantes que hasta hoy siguen sin respuesta. ¿Había regresado Cooper para enterrar el dinero? ¿Alguien más lo había encontrado y ocultado? ¿Había muerto y el dinero llegó al río por una cadena de eventos desconocidos? El FBI excavó extensamente la zona donde apareció el dinero. Se removieron toneladas de arena. Se utilizaron detectores y equipos especializados. No apareció nada más en ningún otro billete, ningún objeto personal, ninguna pista adicional. Una vez más, el caso volvió a enfriarse. Mientras tanto, la figura de Don B. Cooper continuó transformándose con el paso del tiempo. Ya no era solo un criminal, se convirtió en un símbolo cultural. Para algunos, un rebelde, para otros, un ladrón elegante que humilló al sistema sin herir a nadie. En un país marcado por la desconfianza hacia la autoridad, Cooper pasó a ser visto como una especie de antihéroe, alguien que desafió al poder, lo burló y desapareció sin dejar rastro. Su historia inspiró libros, canciones, películas, documentales y teorías cada vez más elaboradas, pero dentro del FBI, el expediente seguía abierto. Y aunque poco lo sabían en ese momento, las respuestas que podrían acercarlos a la verdad habían estado allí todo el tiempo, ocultas en detalles mínimos, esperando a que la ciencia moderna finalmente alcanzara el pasado. Durante décadas, el expediente de Cooper permaneció abierto en silencio. No porque hubiera avances constantes, sino porque el FBI se negaba a aceptar una verdad incómoda. No podían demostrar ni su muerte ni su supervivencia. El caso se convirtió en una anomalía dentro de la historia criminal estadounidense. Un expediente sin final, archivado pero nunca cerrado del todo, como una herida que se niega a cicatrizar. Con el paso del tiempo, nuevas generaciones de agentes heredaron la investigación. Para muchos de ellos, el caso Cooper era casi una leyenda interna, una historia que se contaba en pasillos y oficinas como recordatorio de que incluso el aparato federal podía fallar. Cada nuevo investigador aportó teorías, revisó pruebas antiguas y cuestionó conclusiones que durante años se habían dado por definitivas. El enfoque comenzó a cambiar lentamente. Ya no se trataba solo de encontrar a un hombre, sino de entender qué había pasado realmente en esa noche de 1971 y por qué, después de tanto tiempo, el misterio seguía intacto. En ese proceso de revisión, una de las piezas más olvidadas volvió a cobrar importancia, la corbata negra que Cooper dejó en el avión. Durante años fue considerada un objeto trivial casi irrelevante, una prenda más abandonada en un escenario de crimen. Sin embargo, a principios del siglo XXI, la tecnología permitió analizarla de una forma que antes era simplemente imposible. Aquello que había sido guardado como una simple evidencia, pasó a convertirse en una ventana directa al pasado. Los científicos descubrieron que la corbata contenía partículas microscópicas adheridas a la tela, restos invisibles a simple vista, acumulados con el uso cotidiano, fragmentos de metales raros, compuestos industriales y materiales específicos que no se encontraban en cualquier entorno común. Estas partículas no estaban allí por casualidad. Su composición sugería que Cooper había trabajado durante años en un ambiente técnico muy particular, posiblemente relacionado con la industria aeroespacial química u
un metalúrgico. No era un detalle menor, era una huella silenciosa de su vida previa al secuestro. Este hallazgo cambió radicalmente el perfil del sospechoso. Ya no se trataba solo de un paracaidista experimentado o de un aventurero temerario. Cooper parecía ser alguien con formación técnica avanzada, acostumbrado a entornos industriales complejos, alguien meticuloso que entendía procesos, materiales y sistemas, alguien preciso e inteligente, tal vez incluso alguien que había pasado años trabajando en la sombra, lejos de la atención pública. El FBI comenzó entonces a revisar antiguos sospechosos bajo esta nueva luz. Nombres que habían sido descartados décadas atrás volvieron a la mesa. Ingenieros, técnicos de plantas industriales, empleados de empresas vinculadas a la aviación y la defensa, personas que en su momento no encajaban del todo en el perfil clásico de un secuestrador, pero que ahora parecían mucho más plausibles. Aún así, cada revisión terminaba de la misma manera, a ninguna prueba definitiva, ningún vínculo irrefutable. Al mismo tiempo, investigadores independientes comenzaron a involucrarse con una intensidad creciente. Periodistas de investigación, exagentes federales retirados y entusiastas obsesionados con el caso, analizaron documentos desclasificados, entrevistas olvidadas y testimonios que en su momento nunca se tomaron en serio. La historia de Cooper dejó de pertenecer exclusivamente al gobierno y pasó a manos del público. Internet amplificó el fenómeno. Cada detalle era diseccionado, cada fotografía ampliada, cada palabra analizada. Cada nuevo sospechoso parecía encajar solo parcialmente. Algunos tenían experiencia en paracaidismo, pero no el conocimiento técnico sugerido por la corbata. Otros conocían aviones y sistemas aeronáuticos, pero no podían explicar cómo habrían sobrevivido a un salto tan arriesgado. Algunos tenían motivos personales, pero carecían de la oportunidad o de un historial compatible. El rompecabezas nunca terminaba de cerrarse. Mientras tanto, los análisis sobre el salto continuaron evolucionando. Expertos en aviación y paracaidismo recrearon las condiciones exactas de la noche del secuestro una y otra vez. La altitud del avión, la velocidad constante, el clima hostil, la oscuridad absoluta, el peso del dinero. Los resultados fueron tan inquietantes como contradictorios. Algunos estudios indicaban que sobrevivir era extremadamente difícil, casi suicida, pero no imposible. Otros afirmaban que, con el equipo adecuado y la experiencia suficiente, un aterrizaje controlado podía lograrse incluso en esas condiciones. La conclusión era siempre la misma. No había certeza absoluta. El dinero seguía siendo otro de los grandes enigmas del caso. De los $200.000 entregados a Cooper, solo una pequeña fracción apareció en Tenabar. El resto jamás fue recuperado. No surgió en bancos, no apareció en compras importantes, no fue rastreado en ningún sistema financiero conocido. Era como si el dinero hubiera dejado de existir. Esto llevó a una posibilidad inquietante que muchos investigadores comenzaron a considerar seriamente a Cooper. Nunca usó el dinero, o lo usó de una forma tan cuidadosa que jamás dejó rastro alguno, o quizá murió antes de poder gastarlo. Cada opción era perturbadora a su manera, ninguna ofrecía un cierre real. Algunos investigadores fueron aún más lejos y comenzaron a plantear que Cooper pudo haber planeado algo más que un simple escape con dinero, que tal vez no pretendía disfrutar del botín, sino demostrar que el sistema podía ser burlado, que el dinero era solo un medio para ejecutar el plan, no el objetivo final. Una prueba en un desafío, una grieta abierta en la autoridad. Esta teoría encajaba de forma inquietante con su comportamiento durante el secuestro. Cooper fue descrito como calmado, educado y controlado en todo momento. No hubo violencia innecesaria, no hubo amenazas exageradas, no hubo deseo aparente de notoriedad. Cooper no pidió fama, no dejó mensajes para la prensa, no reclamó crédito, simplemente ejecutó su plan y desapareció. A medida que pasaban los años, el FBI redujo progresivamente los recursos destinados al caso. Había crímenes más recientes, más urgentes, con víctimas que aún esperaban justicia. En 2016, oficialmente, la investigación activa fue suspendida. El expediente no se cerró formalmente, pero dejó de recibir atención prioritaria. Para muchos, ese anuncio fue interpretado como el final definitivo, pero el misterio no murió. El público seguía obsesionado. Nuevas teorías surgían constantemente, alimentadas por documentales, libros y debates interminables. Algunos afirmaban que Cooper había sobrevivido y vivido una vida completamente anónima, oculto, a plena vista. Otros aseguraban que murió esa misma noche y que su cuerpo jamás fue encontrado, devorado por el bosque y el tiempo. Algunos incluso sugerían que el salto fue solo una distracción, que la historia no ocurrió exactamente como se había contado durante décadas. Cada teoría reflejaba algo más profundo que el propio caso: la necesidad humana de respuestas claras, la incomodidad ante los finales abiertos, el deseo casi infantil de creer que alguien, una vez, logró escapar por completo de todas las reglas.
Don B. Cooper se convirtió en algo más que un nombre. Se transformó en una pregunta sin respuesta, en un símbolo de lo desconocido, en la prueba de que incluso en una era de vigilancia, tecnología y control, aún existen historias que se niegan a ser resueltas. Y mientras el tiempo seguía avanzando, una última pregunta permanecía intacta, flotando en el aire desde aquella noche oscura sobre el noroeste del país, desafiando a generaciones enteras. ¿Desapareció Cooper para siempre? ¿O simplemente aprendió a esconderse mejor que nadie? Con el paso de los años, el caso Cooper dejó de ser solo una investigación criminal y se convirtió en un fenómeno cultural, no por lo que se sabía, sino precisamente por todo lo que nunca pudo probarse. En un mundo obsesionado con respuestas inmediatas, Don B. Cooper representaba lo opuesto, la posibilidad real de que alguien hubiera burlado al sistema por completo y se hubiera desvanecido sin dejar rastro, sin cámaras, sin redes digitales, sin dejar una huella definitiva. Las teorías finales comenzaron a dividirse en dos grandes caminos, casi como dos narrativas irreconciliables. Para algunos investigadores, Cooper murió la misma noche del salto. El clima era brutal, el viento impredecible, la lluvia constante. La zona estaba cubierta de bosques densos, ríos caudalosos y terreno irregular, que incluso de día resultaban difíciles de atravesar. Saltar desde un avión en esas condiciones, de noche, cargando una bolsa pesada de dinero y con un paracaídas inadecuado, parecía una sentencia de muerte. Desde esta perspectiva, la ausencia de pruebas no indicaba una huida perfecta, sino algo mucho más simple y cruel en que la naturaleza se encargó de borrar cualquier rastro humano. Sin embargo, esa explicación nunca logró convencer del todo, porque si Cooper murió, las preguntas se acumulan sin respuesta. ¿Por qué apareció parte del dinero años después en un lugar tan extraño y específico? ¿Por qué no se encontró ni una sola pieza clara del paracaídas principal, ni restos de ropa, ni fragmentos identificables? ¿Por qué nadie reclamó el botín, ni siquiera de manera indirecta, ni siquiera décadas después? En otros casos similares, el tiempo siempre termina revelando algo. Aquí, el silencio fue absoluto. La otra posibilidad resultaba aún más inquietante. Cooper sobrevivió. Logró aterrizar de alguna forma en Scappoan, y luego hizo algo que muy pocos logran, desaparecer, sin levantar sospechas. Vivió el resto de su vida como un hombre común, oculto entre millones de personas, no como un fugitivo nervioso mirando por encima del hombro, sino como alguien que había cerrado su historia para siempre. Esta teoría implicaba algo difícil de aceptar para investigadores y autoridades, que alguien, una vez, ganó. A partir de esa idea, algunos investigadores comenzaron a replantear todo el caso desde el inicio. Tal vez Cooper no actuó impulsivamente, tal vez no fue un golpe improvisado ni un acto desesperado, tal vez cada detalle fue calculado con frialdad. La elección exacta del avión, uno de los pocos que permitía bajar una escalera trasera en pleno vuelo, la ruta específica en la altitud, el momento del salto, incluso su comportamiento tranquilo durante el secuestro parecía indicar una mente entrenada, acostumbrada a tomar decisiones bajo presión extrema. Si esto era cierto, entonces Cooper no fue un improvisado. Fue un estratega, alguien que entendía no solo cómo saltar de un avión, sino cómo desaparecer después. Alguien que sabía que el verdadero desafío no era sobrevivir esa noche, sino no cometer ningún error durante el resto de su vida, no presumir a no gastar de más, no confiar en nadie, no dejar rastros. El dinero, visto desde esta perspectiva, adquiere otro significado. Tal vez no fue gastado porque no era necesario. Tal vez Cooper ya tenía recursos suficientes y el dinero solo fue parte del plan. O tal vez fue usado de manera tan gradual y discreta que jamás despertó sospechas. Billetes sueltos, transacciones pequeñas, decisiones invisibles. O quizá Cooper entendió que el mayor riesgo no estaba en el salto, sino en el dinero mismo, y decidió abandonarlo parcial o totalmente para asegurar su anonimato absoluto. Nada de esto pudo demostrarse. Y ese es el punto central del caso. Cada teoría parece lógica hasta que se enfrenta a un detalle que la contradice. Cada explicación deja cabos sueltos. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cooper se convirtió en un espejo donde cada persona proyecta su propia idea de lo que es posible. En 2016, cuando el FBI anunció la suspensión oficial de la investigación activa, muchos interpretaron el mensaje como una rendición silenciosa, no una derrota pública, sino el reconocimiento de un límite. Había pasado demasiado tiempo, las pruebas se habían degradado, los testigos habían muerto, las oportunidades se habían desvanecido una por una. El caso seguía abierto en papel, pero cerrado en la práctica. Pero cerrar un caso no es lo mismo que cerrarlo en la mente colectiva. Don B. Cooper siguió vivo en libros, documentales, podcasts, foros, debates y teorías interminables. Cada generación volvió a preguntarse lo mismo. ¿Qué pasó realmente esa noche? Y cada generación encontró nuevas razones para dudar de las respuestas anteriores. Nuevas tecnologías, nuevos análisis, nuevas interpretaciones. Del mismo puñado de pruebas, el caso también dejó una marca profunda y permanente en la aviación comercial.
cambios de seguridad, modificaciones estructurales en los aviones, nuevos protocolos de emergencia. Cooper obligó al sistema a adaptarse. Aunque nunca fue capturado, su impacto fue real. Un solo hombre cambió para siempre la forma en que se entendía la seguridad aérea. Con el tiempo, la figura de Cooper se transformó. Para algunos, sigue siendo un criminal que puso vidas en riesgo. Para otros, un antihéroe que humilló a una autoridad en la que ya no confiaban. Para muchos, simplemente un misterio fascinante que desafía toda lógica. Pero más allá de cualquier interpretación, su historia revela algo esencial sobre nuestra relación con lo desconocido. Nos incomodan los finales abiertos. Nos inquieta la idea de que no todo pueda ser explicado, que no todos los enigmas tengan solución clara. Cooper representa esa grieta en la narrativa del control absoluto. La prueba de que incluso con recursos ilimitados, tecnología avanzada y décadas de análisis, algunas historias se resisten a ser cerradas. Tal vez Cooper murió esa noche, solo y perdido en la oscuridad, sin que nadie lo encontrara jamás. Tal vez vivió una vida larga y silenciosa, llevando consigo un secreto que nadie más conocería. Tal vez la verdad sea algo que nunca imaginamos y que jamás será revelado. Y quizá, en el fondo, eso es lo que mantiene vivo el caso. Porque mientras no exista una respuesta definitiva, Don B. Cooper seguirá cayendo eternamente desde ese avión, suspendido en el tiempo, desafiando a la lógica, a la autoridad y a nuestra necesidad humana de certezas. Y ahora la pregunta es para ti. Después de conocer toda la historia, después de analizar cada pista, cada contradicción y cada teoría, ¿qué crees que ocurrió realmente? Si este misterio te atrapó, si te hizo dudar, si te obligó a pensar más allá de lo evidente, apóyame con un like. Suscríbete al canal para no perderte más historias que desafían la realidad, casos reales que aún no tienen respuesta y enigmas que siguen inquietando al mundo. Porque mientras existan preguntas sin resolver, siempre habrá historias que merecen ser contadas.